Buenas tardes, estimado público. Mi nombre es Bianca Azaña, miembro de la Comisión de Proyección Académica de la Asociación Civil Derecho y Sociedad y miembro del Consejo Editorial del portal jurídico interdisciplinario Polemos. Les doy la más cordial bienvenida a esta edición de entrevistas gestionada por el portal y su espacio de la memoria Yuyachic. El día de hoy nos acompaña Juan Manuel Bautista Jiménez, doctor por la Universidad de Salamanca en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, quien compartirá con nosotros su análisis crítico respecto a el inicio de la guerra de Irak, acontecimiento que ocurrió un día como hoy hace 19 años, es decir, el 20 de marzo de 2003. Buenas tardes y bienvenido a la entrevista, doctor. Buenas tardes para Perú, buenas noches aquí en Salamanca, España. Un saludo. Gracias a usted, doctor. Entonces empezamos ya con la ronda de preguntas. En primer lugar, ¿cuáles fueron los antecedentes de la guerra de Irak? Bueno, los antecedentes de la guerra de Irak. En realidad habría que decir cuál de las tres guerras de Irak, ¿no? Los que nos dedicamos a las relaciones internacionales hablamos de tres guerras de Irak. La que acabas de mencionar, del 20 de marzo de 2003, sería la tercera, ¿no? Hay una primera guerra que en realidad se libra en los años 80 entre Irak e Irán, ¿no? Como con ocasión de la llegada al poder del Ayatollah Khomeini y digamos, el derrocamiento del Shah de Persia, que era el hombre de Estados Unidos y por definición ya el hombre de Occidente en la región, es derrocado por la revolución islámica del Ayatollah Khomeini. Y esto va a generar a un Irán que va de alguna manera a oponerse a los intereses especialmente de Estados Unidos, con el famoso caso de los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán, que bueno, pues dio lugar a numerosos incidentes, incluso películas de Hollywood también muy interesantes como Argo, ¿no? Que suelo comentar con mis estudiantes. Bien, para combatir ese régimen islámico del Ayatollah Khomeini, digamos, Occidente, especialmente Estados Unidos y Francia, decidieron apoyar a Saddam Hussein, que es la persona que aparece justo en este momento. El Irak de Saddam Hussein refleja la idea de un país árabe, pero alejado de la religión, seguidor de un régimen de socialismo panarábico, panarábico, ¿no? El régimen ba'athista, y que de alguna manera va a ser el país elegido por Occidente para luchar contra esta revolución. Y de hecho se va a iniciar una guerra entre ambos países, donde Occidente va claramente a apoyar al régimen de Saddam Hussein. Para Saddam Hussein, este apoyo de Occidente le va a hacer ver como que, bueno, pues que está apoyado por los países como Francia, como Estados Unidos, y años más tarde, digamos, se va a decidir por invadir el territorio de un país vecino como Kuwait, con el que además tenía lazos, ¿no? De cierta... en realidad era un territorio muy parecido, ¿no? Y que fue debido al final del mandato británico sobre Mesopotamia, en la época de la Sociedad de las Naciones. Los británicos, al terminar este mandato, decidieron crear dos estados independientes, uno Irak y otro Kuwait, en la cual realmente no había una gran diferencia entre ambos. Fue una idea británica para no crear una gran potencia regional. El Irak siempre consideró que Kuwait era una provincia, una parte del régimen mesopotámico, ¿no? Y en 1990, esta sería la Segunda Guerra de Irak, y como antecedente, Saddam Hussein decide violar la Carta de Naciones Unidas, algo al estilo como estamos desgraciadamente viviendo ahora con Ucrania y la invasión de la Federación de Rusia, del país ucraniano. Saddam Hussein en agosto de 1990 decide invadir Kuwait, bajo la idea de que Occidente iba a pasar por alto, digamos,
esta situación y anexionarse este territorio. De hecho, hay una famosa entrevista con la embajadora norteamericana que acababa de llegar al puesto en Irak, y Saddam Hussein en la entrevista le deja veladamente la idea de que piensa, en fin, recuperar esa provincia. Ella parece no darse cuenta. Hay unos días, como ha sucedido ahora con la Federación de Rusia, de aglomeración de armamento y de blindados en la frontera, hasta que ese 1 de agosto del 1990 invade Kuwait. A partir de aquí se lleva a cabo una reacción de la comunidad internacional, se aplica el Consejo de Seguridad, que se reúne a las pocas horas, declara la situación como de quebrantamiento de la paz, violación de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad nunca ha declarado una situación como agresión, pero en la práctica el quebrantamiento de la paz supone poner en marcha los poderes especiales que tiene el Consejo de Seguridad en el ámbito del sistema de seguridad colectiva. A partir de aquí se inician una serie de embargos y de sanciones económicas sobre el régimen iraquí, y en febrero de 1991 se adopta una resolución, la 678, en la cual se autoriza a una coalición de estados liderados por Estados Unidos, que es quien se ofrece a llevar a cabo, bajo autorización del Consejo de Seguridad, en este caso la Carta de las Naciones Unidas se cumple como sistema de seguridad colectiva. Estamos en una época diferente a la actual, donde hay ese enfrentamiento entre China por un lado, Estados Unidos y la Federación de Rusia. En aquella época había un cierto, digamos, buenas relaciones de Occidente, de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, miembros del Consejo de Seguridad, con una China que en ese momento no era todavía una gran potencia, y una Federación de Rusia en horas bajas que no va a poner el veto para que el Consejo de Seguridad adopte la resolución que permita formar una coalición de estados que decida desalojar del poder a Saddam Hussein, que eche hacia atrás la invasión y libere a Kuwait de Irak. Esto se va a llevar a cabo, esta acción militar, y por lo tanto, dentro de la autorización del Consejo de Seguridad, como se han dicho varios autores, cumpliendo el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, se va a lograr expulsar al ejército iraquí de Kuwait. Y sin embargo, como así establecía la resolución, Saddam Hussein, casi sin luchar, se retira al territorio, y por lo tanto se logra una aplicación de la Carta por el presidente de Estados Unidos, en este caso George Bush padre, que se cuidó muy mucho de crear una coalición internacional de estados, en la cual no se le permitió entrar a Israel, porque también quería que hubiera estados árabes y que participaran, digamos, en la actuación de Naciones Unidas y en la obligación para que retirara Saddam Hussein sus tropas de Kuwait. Esta es la segunda guerra, de Irak, o la segunda guerra del Golfo. Y, Saddam Hussein permanece en el poder en Irak, pero se ha solucionado el problema de Kuwait. Posteriormente aparecen los atentados del 11S, en el cual, como todos sabemos, desde el interior de Estados Unidos y desde, aeronaves que se van a hacer secuestrar para hacerlas chocar contra las Torres Gemelas y en otros lugares de Estados Unidos estratégicos, que finalmente solo fueron las 2 Torres Gemelas, se va a producir esta acción en la cual, Al-Qaeda, que va a indicar la acción, golpea a Estados Unidos, a la población civil, y genera este crimen, y esta grave violación de derechos humanos. La reacción de Estados Unidos va a ser posterior, invadiendo Afganistán, porque allí se va a localizar, este régimen de Al-Qaeda que entrenaba y, utilizaba el estado de Afganistán como lugar de refugio. A partir de aquí, una vez que se invade Afganistán por parte de las tropas norteamericanas con otros países, hay una solidaridad de Naciones Unidas poco menos que llega a entender que hay una acción de legítima defensa ante un ataque armado, aunque realmente el ataque armado también tenía su dificultad en derecho internacional, porque no era un ataque desde el exterior y por armamento militar,
como acabo de comentar. La legítima defensa, además, se lleva a cabo en un tiempo alargado. Normalmente la legítima defensa, dice Naciones Unidas, que tiene que ser inmediata. Bueno, pero ante la muerte de este número de población civil y el impacto que supuso ese atentado de las Torres Gemelas, se permite que Estados Unidos reaccione, dice Naciones Unidas, en legítima defensa. Y después de Irak, de Afganistán, llega, digamos, marzo del 2003, donde el régimen de ahora George Bush hijo, el hijo del anterior presidente, también presidente de Estados Unidos, es el que decide llevar a cabo una invasión de Irak y este es uno de los argumentos, la búsqueda de armas de destrucción masiva que se supone que se encontraban en Irak, así como la persecución de terroristas de Al-Qaeda que habrían ido de Afganistán y se habían refugiado en el régimen iraquí. Recordemos que Saddam Hussein pues brindó, digamos, por los atentados del CS, ¿no? Y por lo tanto, digamos, se supone que podría ser un lugar donde pudieran encontrarse, así como también que Saddam Hussein había provocado graves violaciones de derechos humanos a la minoría kurda que se encontraba en el norte de Irak. Estas serían, por lo tanto, los antecedentes del caso. Muchísimas gracias, doctor. La segunda pregunta es la siguiente. Desde su perspectiva y experiencia, ¿cuáles considera usted que fueron los principales motivos por los que Estados Unidos y sus aliados intervinieron en Irak? Bueno, hay que atender a lo que ellos dijeron, ¿no? Búsqueda de armas de destrucción masiva, persecución del terrorismo de Al-Qaeda, que se encontraría en territorio iraquí. Ante esos argumentos, yo creo que esos serían realmente los argumentos oficiales del régimen. Argumentos que de alguna manera no son fáciles de entender porque Irak, que había sufrido esa, digamos, acción de Naciones Unidas, en la cual participaba Estados Unidos como principal potencia autorizada por Naciones Unidas, ya se conocía muy bien qué había dentro de Irak y se tenía, digamos, a Irak como un estado vigilado, con lo cual era difícil que hubiera armas de destrucción masiva. Es más, había habido una misión previa de la Agencia Internacional de la Energía Atómica que había llegado a declarar que no había encontrado esas supuestas armas de destrucción masiva. Que hubiera personal de Al-Qaeda, terroristas de Al-Qaeda allí, pues sería otro de los argumentos. Quizás este sí podría ser un argumento, lo cual en todo caso no daría justificación a la intervención. Y por otro lado, yo creo que también había un interés especial de Estados Unidos por derrocar a Saddam Hussein. George Bush hijo no tenía el mismo, interés y respeto por las Naciones Unidas, por la comunidad internacional que tenía su padre, ¿no? Y por lo tanto, George Bush hijo entendió que mientras Saddam Hussein estuviera en el poder, en realidad significaba un peligro o una amenaza, y en cierta manera la intervención, la invasión que se hace de Irak en marzo del 2003 fue fundamentalmente por derribar al régimen de Saddam Hussein, y este podría haber sido uno de los argumentos excusa, ¿no?, de la invasión. Muchísimas gracias, doctor. Finalmente, la tercera pregunta es la siguiente. ¿Estos motivos que usted acaba de explicar justificaron la intervención a Irak? ¿Esta intervención fue acorde al derecho internacional? No, en absoluto. La intervención del 2003 fue una intervención contraria al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas, a su artículo 2.4, que seguramente, como palabras de mi maestra, la profesora Celine Mangas Martín, la regla fundamental del derecho internacional vigente en nuestros días. Esta es la que dice que los estados renuncian a usar la fuerza armada en sus relaciones internacionales. Esta norma fundamental, recogida en la Carta, como acabo de citar, es una de las violaciones del derecho internacional que no justifica ninguna de los argumentos planteados por Estados Unidos. Aunque hubiera habido armas de destrucción masiva, tampoco hubieran sido un argumento
en sí mismo considerado que pudiera, digamos, justificar la intervención. Se va a violar esta regla, la prohibición de usar la Fuerza Armada en relaciones internacionales, se va a violar la integridad territorial de Irak y la soberanía política. Nos puede gustar más o menos Saddam Hussein como dictador, pero eso no le inhabilita para ser derribado, ¿no? Porque haya un grupo de estados a los que no le guste en sí mismo. Se viola el principio de no intervención de los estados en asuntos internos de otros estados y tengan en cuenta que la única justificación posible que podría exonerar de responsabilidad internacional a los estados que invadieron Irak, que recuerde no solo fue Estados Unidos, fue Gran Bretaña, una serie de países, incluidos España, ¿no? En este momento el gobierno de José María Aznar, ¿no? Bueno, apostó por Estados Unidos y fuimos lo que yo llamo cooperadores no necesarios. Obviamente no se necesitaba España para completar la intervención de Irak, pero bueno, cuantos más países lograra Estados Unidos, pues más aparentemente más legítima podía ser la acción. Pero como también dice mi maestra, el derecho internacional se puede violar de manera individual y en grupo o colectivamente, ¿no? Y en este caso todos los estados que intervinieron en Irak vulneraron el derecho internacional. En el caso de España, además, España alegó que actuábamos para distribuir la ayuda humanitaria, ¿no? Y se vio unas fotos y unos vídeos de la zona donde camiones de soldados españoles tiraban básicamente la ayuda, ¿no? Volcada sobre la población que los cogía, digamos, de manera desordenada. Eso no es distribuir ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria ha de llevarse a cabo por los cauces adecuados, por las organizaciones humanitarias, ACNUR y otras, sobre el terreno, no llegar allí y soltar esa situación. Pero fíjense que esto es lo interesante, la acción fue contraria al derecho internacional porque los Estados Unidos y los países que participaron en la intervención primero intentaron lograr una autorización del Consejo de Seguridad, es decir, ellos tenían claro que los argumentos que alegaban no eran suficientes y por lo tanto querían acudir, digamos, a que el Consejo de Seguridad autorizara la intervención. Seguramente recuerden, bueno, usted es muy joven, pero los de mi generación recordarán esa reunión del Consejo de Seguridad donde el ministro de Exteriores francés, Villepin, fue, digamos, el que llevó la voz cantante para oponerse a esa intervención de Estados Unidos para desnudar los intereses personales de los países, Estados Unidos, Gran Bretaña y bueno, España, que también estaba en ese momento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, estuvieron intentando lograr, una vez asegurado que no iba a haber derecho de veto, intentaron lograr los 9 votos que daban 9 sobre 15 del Consejo de Seguridad que hubieran dado la autorización para llevar a cabo la intervención. Y lo interesante fue que después de ese debate, y a pesar de que, por ejemplo, al régimen España se le pidió que convenciera a países que eran entonces miembros no permanentes como México o como Chile, ni México, bueno, Chile desde el principio se mostró opuesto y México jugó ahí, digamos, una situación un tanto ambigua y finalmente no se dieron los 9 votos sobre 15 necesarios, siempre y cuando no haya veto, para que la resolución saliera adelante. Como la resolución no salió adelante, el segundo argumento de los estados que intervinieron en Irak fue entender que en realidad no era necesaria la resolución que habían buscado y no habían obtenido, sino que se podría llevar a cabo una especie de interpretación sistemática de la resolución que cité antes, la 678, que establecía la autorización del uso de la Fuerza Armada para derribar para expulsar a Saddam Hussein de Kuwait, o sea que estamos hablando de una guerra anterior y de una época
anterior, casi 13 años antes, más la resolución 687 de 1991. Esta fue la guerra que puso fin al conflicto de Irak, al segundo, ¿no? A la invasión de Kuwait. En la 687 se establece, bueno, pues que el régimen iraquí deberá de cumplir con una serie de situaciones, de sanciones, etcétera, y por lo tanto, digamos, se entendía que estas dos resoluciones, junto una tercera resolución, esta ya de 2003, la 1441, donde, bueno, pues pedía que Irak siguiera cumpliendo con sus obligaciones, etcétera, y si no cumplía se le podría llevar a cabo consecuencias de no su cumplimiento, pero en esa resolución, en la 1441 de 2003, no se establecían qué consecuencias iba a haber. Por lo tanto, este intento de los países que invaden Irak en 2003 de leer sistemáticamente estas tres resoluciones, digamos, bueno, es un argumento que jurídicamente no se sostiene. También se llegó a argumentar por parte de Estados Unidos de manera jurídica para tratar de legalizar la operación, que se actuaba en legítima defensa, que los miembros de Al-Qaeda que habían salido de Afganistán y se habían refugiado en Irak, que en realidad era, mientras se buscara a miembros de Al-Qaeda, se estaba ejerciendo la legítima defensa, pero la Carta de las Naciones Unidas deja muy claro que la legítima defensa requiere de un ataque armado previo, e Irak no había llevado a cabo ningún ataque previo. Y por último, el último argumento jurídico, esto ya de la administración de George Bush hijo, fue que en realidad era una legítima defensa preventiva, ¿no? Esta es una doctrina que la administración norteamericana unos meses antes había establecido como un intento de leer la carta, ¿no? La regla de la legítima defensa, permitiendo que la legítima defensa se pudiera llevar a cabo antes de que el ataque armado se realizara, algo que en realidad viola la propia Carta de las Naciones Unidas. Para concluir, diría que no hubo, por supuesto, justificación jurídica y todos estos argumentos quedan así rebatidos, pero que hay, y esta es, digamos, el sabor agridulce de esta situación, es que las propias Naciones Unidas van a terminar de alguna manera instrumentalizando al propio ordenamiento internacional porque a pesar de que no lograron la autorización en el Consejo de Seguridad que se buscaba, a pesar de que esta lectura sistemática de las tres resoluciones citadas tampoco se sostiene, ni la doctrina de la legítima defensa anticipada, consumada la intervención sobre Irak, Naciones Unidas va a adoptar una resolución, la 1483, en el año 2003, donde primero dice que si las tropas que han invadido Irak son ocupantes, lo cual está bien, pero no indica que son ocupantes y que han violado el propio derecho internacional. Y hay una segunda resolución de 15 de octubre de 2003, la 1511, la 1511, donde ahora el Consejo de Seguridad de alguna manera blanquea todavía más la actuación y llama a los que antes había llamado en la resolución anterior ocupantes, ahora les llama a estos estados autoridad provisional de la coalición. Por lo tanto, ya de alguna manera se legaliza su situación y el año siguiente, en el 2004, en esta última resolución, la 1546, en el año 2004, el propio Consejo de Seguridad establece, en contra de todo lo anterior, ¿no?, que la presencia de las tropas que hay en Irak obedecen en realidad a un consentimiento previo de Irak, del propio gobierno. En derecho internacional, el consentimiento puede operar como una causa de exclusión de la ilicitud, ¿no? Y que, por lo tanto, ¿no?, en última instancia, ¿no?, cuando ya se había provocado toda la intervención, cuando los argumentos no eran válidos, las Naciones Unidas fueron instrumentalizadas especialmente por los países intervinientes, para que terminara legalizándolo su presencia, como digo, la 1546 en 2004,
como tropas que participan en la reconstrucción de Irak y que han sido consentidas por el propio gobierno iraquí. Y en última instancia, el derrocamiento de Saddam Hussein, que es el que se produce, ¿no?, con su muerte, ¿no?, va a dar lugar a la puesta en Irak de un régimen títere, ¿no?, en el cual, digamos, no ha terminado de funcionar, y aunque no se ha roto del todo el régimen iraquí, sin embargo, hoy en día el norte de Irak, la zona kurda, prácticamente actúa de facto como un estado independiente, ¿no?, como una zona sin control del gobierno iraquí, y el gobierno iraquí se está desangrando entre esas dos minorías ante todas estas intervenciones, ¿no? Este sería, digamos, este epílogo que diría que los que intervienen en esta guerra terminan moviendo hilos dentro de Naciones Unidas, y Naciones Unidas va a terminar en estas resoluciones aceptando lo que en el año 2003, de una manera muy valiente, una serie de estados, entre los que para mi pesar, pues no estaba España, justo al contrario, fueron los que se opusieron a una acción claramente ilegal, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Bautista, por sus excelentísimas respuestas, y agradecerle también por su compromiso y diligencia en la presente entrevista. ¿Podría, por favor, brindarnos algunas últimas palabras para ya finalizar? Pues mis últimas palabras, al principio no caí que era el aniversario de la intervención iraquí del 2003, de marzo del 2003, en la intervención en Irak. Y como todos estos días, pues los profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales nos llaman para hablar justo de la intervención de la Federación de Rusia en Ucrania. Pero, y de alguna manera, pues en mis respuestas he hecho esa referencia. Nos encontramos hoy en día en otra situación parecida, en cuanto se han violado los mismos principios, no intervención de los estados en asuntos internos de otros estados, en este caso de Ucrania, la integridad territorial de Ucrania, la independencia política y, por supuesto, la prohibición de usar la fuerza por parte de los estados en las relaciones internacionales, el 2.4 de la Carta. A pesar de todo, a pesar de que son las mismas violaciones y que nos encontramos ante seguramente uno de los mayores crímenes, como son, digamos, la agresión de un Estado a otro, la cuestión que nos atañe en estos días, la agresión de la Federación de Rusia sobre Ucrania, plantea además problemas mucho más graves. ¿Por qué? Porque en el fondo nos estamos encontrando con un desafío del régimen ruso, especialmente de su presidente Putin. Estamos hablando de un país que prácticamente es una autocracia, es una dictadura, y no una dictadura a lo Stalin o a lo soviético, como se ha dicho por algunos autores, sino en realidad es una vuelta a la Rusia de los zares, ¿no? Putin está gobernando Rusia como gobernaban los zares Rusia, sin ningún mínimo órgano de control, ¿no? Porque la Rusia soviética, de la URSS, en realidad había un politburó y era una serie de personas los que podían de alguna manera establecer algún tipo de control. En este caso, Putin actúa como un zar, y su decisión de invadir Ucrania, también sin argumentos jurídicos, como digo, ha puesto en jaque no solo la seguridad europea, sino con esa mención a poner en alerta las armas nucleares, y al ser una gran potencia con capacidad nuclear, en realidad está poniendo en jaque a el sistema de seguridad mundial. Estamos viviendo unos días, unas semanas ya, mejor dicho, unas semanas en estado de shock, porque lo que está claro es que no va a parar hasta invadir todo el territorio, ni siquiera con esa zona que algunos pensaban que se iba a conformar, con controlar la zona digamos, del este de Ucrania, como una especie de terreno de protección contra Rusia, ¿no? Más allá de que tal vez, digamos, la extensión de la OTAN hacia el este no haya sido las mejores ideas, ¿no?
Sin embargo, nos encontramos con que el sistema de seguridad mundial está ahora mismo en peligro, ¿no? Y además añadir las enormes violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando ya a fecha de hoy, 2,7 millones de refugiados en apenas unas semanas que están, digamos, saliendo del país con los ataques a hospitales, ataques a bienes que no tienen objetivo militar y por lo tanto la violación del derecho internacional humanitario también está siendo dramática y con la muerte de la población civil y de los numerosos muertos en el ejército de Ucrania. Y a esto, ¿no? Pues todo el mundo dice que hace la comunidad internacional y qué hacemos, que no ayudamos al pueblo de Ucrania. El resto de la comunidad internacional, por un lado, Naciones Unidas, al participar un Estado con derecho de veto y así en una resolución que se proyectó a las 4 o 5 días de la semana pasada de inicio del conflicto, Rusia ejerció su derecho de veto, hubo una abstención de China y una abstención de Emiratos Árabes Unidos y de India, ¿no? El resto de los Estados miembros del Consejo de Seguridad votó a favor de declarar como guerra de agresión la agresión de Irak la agresión de Estados Unidos, perdón, sobre Ucrania. Hasta ahí ha llegado el Consejo de Seguridad. Si hay derecho de veto, no puede seguir adelante. Y Naciones Unidas, en segundo lugar, y también me ha parecido muy acertado, pasó, digamos, la acción a manos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida unos días después, la semana pasada, obtuvo una gran, digamos, resonante resolución, resonante en el sentido que fueron 141 estados los que van a votar a favor de considerar la acción de Rusia como un verdadero acto de agresión contra Ucrania, injustificado en todo lugar. Solo hubo votos en contra de Rusia, de China, no, de Rusia, de Corea del Norte, de Eritrea, de Bielorrusia, ¿no? Y abstenciones de China, de India, pero apenas unas 35 abstenciones. En realidad se ha logrado que la comunidad internacional haya aislado en la medida de lo posible a la Federación de Rusia con su aliado que también está interviniendo, como es Bielorrusia, y ahora todas las miradas están puestas en China. Entendemos que la Federación de Rusia, Putin, no hubiera invadido Ucrania si no hubiera obtenido en semanas y meses anteriores una serie de acuerdos económicos con China. China, como gran potencia, ya no es la China del año 90 que hablábamos antes, esta China que está jugando también sus bazas de gran potencia, aunque no está de acuerdo con la forma de intervención de Rusia. Sin embargo, ha apostado y sus resoluciones, todavía China no ha reconocido que se ha producido una guerra o una invasión, sigue manteniendo la idea de Rusia, que no es posible justificar, de que se trata de una operación militar especial, en modo alguno, es una invasión pura y dura de todo el territorio de Ucrania. Y por lo tanto, China va a actuar como sostén económico ante las sanciones tan duras y por primera vez toda la comunidad internacional, Estados Unidos por un lado, Gran Bretaña, que ya no es de la Unión Europea, y la propia Unión Europea, que ha actuado de una manera rápida, de una manera determinante, en palabras del alto representante de la política exterior de la Unión Europea, el español Josep Borrell, ha comentado que esta es una guerra de todos, pero que en realidad las sanciones que se han impuesto, las más duras hasta el momento, y además digamos, la decisión de adoptar una directiva de la Unión Europea por la cual se permite que todos esos millones de refugiados, se esperan hasta unos 5 millones de refugiados, puedan tener un acogimiento temporal, una protección temporal en la Unión Europea solo con su pasaporte, ¿no? Poder entrar y al menos mínimo un año
poder ser protegidos por la Unión Europea hasta ver cómo se resuelve el conflicto. Y por último, la Unión Europea ha tomado también una sanción que hasta ahora nunca había hecho, ha sido al de suministrar armas, no solo defensivas, sino armas ofensivas para que el Estado de Ucrania tiene todo el derecho a defenderse. No ha dado el paso siguiente, el que le están pidiendo todos estos días, este fin de semana de nuevo, pidiéndole a que la OTAN pudiera actuar o que al menos la OTAN estableciera una zona de no sobrevuelo. Esto entendemos que supondría un casus belli para Rusia y sobre todo supondría la generalización del conflicto armado y entonces sí que podríamos estar entrando en la Tercera Guerra Mundial, algo que no se quiere cuando hay tantas armas nucleares de por medio. Nos encontramos, en definitiva, y con esto concluyo, nos encontramos en una situación en la cual estamos ayudando al pueblo ucraniano a que se defienda, pero sin poder actuar y sin poder detener, porque las sanciones no van a detener a Putin. Si no lo detuvieron el primer día, ya no lo van a hacer, pero al menos tratando, por un lado, de ahogar económicamente al régimen ruso y, de otra manera, evitando en lo posible, todo lo posible, que no haya una intervención mayor y que la OTAN, digamos, no actúe, ni OTAN ni, como vemos, Naciones Unidas, bloqueada por ese veto de la Federación de Rusia. Muchas gracias, doctor, por sus palabras que llaman a la reflexión y el análisis crítico sobre el tema tratado en esta entrevista, así como sobre el actual conflicto entre Ucrania y Rusia. Asimismo, invitamos ya a nuestro público a hacer seguimiento de la presente entrevista a través de nuestra página oficial en Facebook y pronto también en YouTube. Por último, los y las invitamos a visitar el contenido del portal Polemos y de su espacio de la memoria Yuyachik a través de sus plataformas digitales. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a vosotros, un placer. Un saludo.